Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos iniciando nuestro programa de todos los martes gerontológicos, como siempre a las 6:45 de la tarde. Bueno, hora de Perú, así que saben los amigos que viven en Argentina es a las 8:45 de la noche, así como a los amigos de México y Costa Rica y varios otros países de Centroamérica es a las 5:45 de la tarde. Muy bien, hoy día, bueno, vamos a empezar con una publicación breve que yo realicé el día de hoy y se la quiero compartir a ustedes. Ciertas expresiones o denominaciones respecto a las personas mayores son costumbrismos y no deberían plantearse como una forma correcta y profesional, y mucho menos pretender que personas de otros países y culturas adopten tales términos o denominaciones. Hay palabras que en otros países tienen otra connotación. Por eso, la gerontología debe dejar de lado los costumbrismos y utilizar un lenguaje más preciso, un lenguaje más universal y profesional. Esa es una reflexión que yo publiqué hoy día en las redes sociales y en todo caso también agregué, si se piensa en nuevos términos de uso, lo primero es realizar un estudio etimológico, es decir, del origen, ¿no?, del término, antes de adoptarlo. Nunca hay que improvisar y por tanto no caer en falacias lingüísticas como algunas ya circulan por ahí, por las redes sociales, aunque por las críticas, algunos también ya lo dejaron de lado. Bueno, en buena hora. Bien, entonces, para el día de hoy vamos a trabajar con dos temas reflexivos e importantes. El primero de ellos, ¿qué imágenes aparecen en ti cuando piensas en personas mayores? Este es un tema muy interesante. Y el otro es un verdadero enfoque preventivo para la gerontología, donde vamos a revisar cómo realmente tenemos un verdadero enfoque preventivo para promover la gerontología, las personas mayores y la salud y todo eso. Vamos a verlo, vamos a verlo acá juntos dentro de unos momentos. Muy bien, entonces ya estamos vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Muy bien. ¿Qué imágenes aparecen en ti cuando piensas en personas mayores, ¿no? Una cuestión clave, ¿no? Porque ese es el encuentro consigo mismo, es tu propia reflexión, ¿no? O sea, es decir, cuando te sinceras contigo mismo. Claro, si tú haces este ejercicio, por decirlo así, ¿no? Tú te darás cuenta hasta qué punto todavía nos quedan algunos rezagos de edadismo, ¿no? Y de repente también idealizamos, en fin, es importante plantearse esta situación. ¿Qué es lo que evocamos? ¿Qué imagen aparece en nuestra mente, ¿no?, cuando hablamos de personas mayores? Entonces decimos que describimos, ¿no? Describe lo que ves, describe lo que ves, por ejemplo, ¿no es cierto? Este es un tema de reflexión que tiene que ver con uno mismo. Entonces tú debes describir para ti mismo lo que sientes, lo que ves, ¿no? Y entonces defines para ti qué son las personas mayores. ¿Ya? Este es un proceso introspectivo importante, porque a partir de esta examen de uno mismo, entonces tú te puedes dar cuenta hasta qué punto tu visión de las personas mayores, la sensación que tienes con respecto a ellas, tiene una, un mensaje distinto a lo que podrías decir eh, cuando a ver, un ratito, vamos a ver. Ajá, aquí están llegando más amigos. Ya, muy bien.
Entonces define para ti, una vez es hecha esta reflexión, definamos con nosotros ya. Y entonces reflexionamos sobre lo que viste, lo que sentiste y lo que pensaste. Entonces, ¿hay edadismo en ti? ¿Hay gerontofobia de repente tienes temor a la vejez? ¿O más bien reaccionas idealizando? De repente reacciones de esa forma. Tu comprensión de lo que es una persona mayor va de acuerdo a lo que realmente ves, a lo que aprendiste. Esto es importante. Este es un examen que una especie de autoexamen que uno tiene que plantearse. En realidad, cuando hablamos de personas mayores, bueno, ya vamos a ver ese tema porque es básicamente heterogeneidad, diversidad, ¿no? ¿Cuál es tu actitud frente a una persona mayor? Si tú estás frente a una persona mayor, ¿cómo actúas? O sea, actúas de una manera como si estuvieras frente a una persona que tú asumes débil o que tú asumes que necesita cuidados o necesita apoyo o necesita compañía, cuando de repente probablemente esta persona no necesite nada de ello, ¿no? Entonces, toda esta reflexión es muy importante. ¿Cuál es tu actitud frente a ella? ¿Tú quieres ser una guía? ¿Tú quieres ser una compañía? ¿Qué es cómo te ves tú frente a la persona mayor? Una asesoría, te sientes como un asesor, te sientes como una guía, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú percibes. Entonces, tu actitud pública también refleja, por supuesto, refleja lo que sientes y piensas. Ese es otro tema también. A veces es cierto que, por ejemplo, muchos de nosotros trabajan con personas mayores, ¿no? Directamente con ellos. Y obviamente nuestra actitud tiene que ser la más correcta y la más profesional posible. Y a veces también nos encontramos que con esa diversidad, con esa heterogeneidad que tiene la persona mayor, y nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque realmente en un principio teníamos un cierto nivel de edadismo, ¿no? En el que nosotros teníamos una imagen de la persona mayor muy clara, ¿no? Que tenía que ver con ciertas características que son estereotipadas, ¿no? Como el señor con el bastón y otras actitudes similares. Entonces, o consideras, digo yo también, que lo tuyo es un trabajo y lo que haga o diga es lo que importa. Mira, esto también es muy importante. O sea, si tú ves el tema, o sea, el trabajo con personas mayores es un trabajo muy especial, es un trabajo con personas y cuando trabajas con personas, uno tiene que tener la mejor capacitación posible y sobre todo comprender con qué grupo de personas trabajas, ¿no es cierto? De qué condición y todo eso. Y en base a eso tú vas a hacer tu trabajo. Y la gente dice, bueno, lo que haga o diga es lo que importa, pero importa también lo que tú pienses, importa también el concepto que tú tienes, porque lo que tú piensas, lo que tú imaginas o lo que tú realmente crees, entonces va a influir sobre lo que vas a hacer, ¿ok? Entonces no es cuestión de decir, no, sí, no importa que yo trabajo bien y punto, no. Entonces, cuando reflexionas las imágenes de vulnerabilidad, por ejemplo, y necesidad de cuidados o asistencias se imponen sobre la autonomía y el derecho. Ojo, acá vemos diversas situaciones que tienen que ver muchas veces con la capacitación de la persona. La persona que trabaja con personas mayores son muy diversas también, ¿no? Hay personas que tienen estudios técnicos, otros tienen estudios profesionales, otros son personas que trabajan en asistencia y cuidados y otros son más bien promotores, ¿no? De actividades. Entonces, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque
probablemente algunos de ellos trabajan, ¿no? Trabajan con personas mayores distintas, ¿no? Algunos trabajan con personas más dependientes y esto increíblemente termina influyendo en la imagen que ellos tienen de personas mayores. ¿Mm? Termina influyendo, ¿no? Entonces, cuando reflexionas, las imágenes de vulnerabilidad y necesidad de cuidado y asistencia no deberían imponerse sobre una cuestión básica que tiene toda persona y la cual tiene derecho toda persona, que es la plena autonomía, ¿no? El derecho ciudadano, eso es lo más importante en realidad. Ahora, una persona puede requerir necesidad de cuidados o asistencia. Vamos a tener que hacer también un distingo acá, ¿no? Sobre lo que se llama cuidados o asistencias. ¿Por qué razón? Porque algunas personas lo ven todo, bueno, todo es el cuidador, dicen cuidador. Pero, ojo, cuando, cuando hablamos, cuando hablamos del cuidador, eh, estamos hablando seguramente de una persona que necesita que es, ay, no están ahí fastidiando. Bueno, entonces que necesita realmente un tipo de ayuda distinto, ¿no? Por ejemplo, una persona cuando está con su plena autonomía y por lo tanto porque es una persona que está con su capacidad cognitiva normal y todo lo demás, por más que tenga una discapacidad, esta persona tiene capacidad para dirigirse y sabe lo que tiene que hacer y toma sus decisiones. Por lo tanto, la persona que él va acompaña en realidad es más un asistente que un cuidador. Es decir, esta persona está para ayudarlo a hacer, a expresar sus decisiones autónomas, ¿no? Para que lo puedan asistir. Eso es asistir. Pero cuidar ya sería algo más que tal vez correspondería a una persona que ya no tenga autonomía de repente porque tiene una demencia avanzada, ¿no? Entonces, esta cuestión se está conversando bastante sobre estos temas, de lo que es cuidador o es asistente de personas mayores. Entonces, ahí también hay que ver ese tema. Y lo más importante de todo es que podemos decir, lo que primero que tenemos que hacer es entender que una persona mayor es una persona de pleno derecho, ¿no? Y que respetar ante todo su autonomía y de ninguna manera adoptar actitudes sobreprotectoras o paternalistas. ¿Cuál es tu actitud? Vamos acá, esto ya lo habíamos pasado. Así, ya. Entonces ya hemos pasado esta parte que se dice sobre las actitudes que tenemos, ¿no? Ahora, vamos a aterrizar, vamos a decir acá. Aterricemos ahora sobre el concepto de persona mayor, que antes se le nombraba antes se le decían adultos mayores, personas de la tercera edad, y hasta le decían ancianos, aunque es la más antigua, ¿no? Entonces, aterricemos ahora sobre la realidad del significado de lo que es hoy una persona mayor. Ante todo, hay que decirlo, es una persona ante todo. Eso es lo más importante de todo. ¿Ya? Y que tomando como referencia los 60 años, nos encontramos a un grupo de edad extraordinariamente amplio, ¿no? Diverso, porque ustedes están viendo todas las generaciones que encierra el concepto de persona mayor, ¿no? Amplísimo, donde la llamada vulnerabilidad no es inherente al hecho de cumplir la mencionada edad, ¿ya? Ni es exclusiva tampoco de las personas mayores. Dos cosas con respecto a este tema de vulnerabilidad. Cuando está mal empleado, resulta ser realmente algo edadista totalmente, pero vamos a explicarlo bien. Donde la llamada vulnerabilidad. Bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, hay que declarar que el hecho de que tú tengas más de 60 años no te convierte en vulnerable, ¿no? La llamada vulnerabilidad es una cuestión
podemos decir muy específica, que tiene que ver con alguna cuestión que dificulta la vida de la persona mayor, que podría ser un tema de salud, podría ser también un tema social, de aislamiento, ¿no? No tener una red social, pobreza extrema, y también verlo en el caso de la salud, por supuesto. Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad no es inherente al hecho de cumplir la mencionada edad, ¿no? Y además, el concepto de vulnerabilidad, si nosotros lo vemos de un punto de vista más amplio, todos somos vulnerables, todos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque somos seres vivos y estamos expuestos a todos los accidentes, enfermedades, asaltos, ¿sabes? Tantas cosas que nos pueden suceder y nadie es invulnerable, salvo que seamos, pues, que no seamos un seres vivos, ¿no? Que seamos una piedra. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que no podemos, que si bien es cierto la vulnerabilidad puede ser un hecho en personas de cualquier edad, pero no por ello podemos decir que porque cumplió 60 años ya tenemos que considerarlo como persona vulnerable. No. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la heterogeneidad del envejecimiento es muy grande y por tanto, dentro del grupo de personas mayores hay muchos que están en la plenitud de sus facultades, ¿no? Incluso hacen ejercicios, bailan y socializan y no están en una condición vulnerable, ¿correcto? Y entonces hay que esto tenerlo bien claro. No es así que la vulnerabilidad sea algo inherente, no, eso lo rechazamos totalmente. Entonces, personas mayores y la diversidad. Entonces, ¿algunas personas mayores necesitan ayuda? Sí, claro que sí. Hay muchas personas mayores. ¿Muchas personas mayores necesitan ayuda? Sí, pero no todas. ¿Eh? ¿Muchas personas mayores? Sí, pero no todas. Entonces, algunas personas mayores son muy vulnerables, sí, y otros no son vulnerables o no son especialmente vulnerables, también. Entonces, la categoría persona mayor está vinculada también, hay que decirlo, a una etapa cuestionada que se llama vejez. ¿Y por qué le estoy llamando una etapa cuestionada? ¿Por qué? Porque se basa solamente en la edad cronológica y no en determinadas características que habrían dentro de esta llamada etapa. Y yo creo que en la sesión anterior les expliqué, ¿no? Entonces, la categoría de persona mayor está vinculada a una etapa cuestionada que se llama vejez, donde eh, se, se considera que a partir de los 60 años y en otros países a partir de los 65, pero la verdad es que ese es un constructo social que no tiene mucha relación con digamos, con el avance que pueda tener este envejecimiento en cada persona, ¿no? Ya sabemos que hay personas que pueden tener un envejecimiento más prematuro y otros por el contrario, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo de envejecimientos. El constructo, entonces, que se aplica sobre la engañosa edad cronológica, que no nos define como persona, porque la edad en general no nos define como persona, y que no nos indica qué tanto hemos envejecido. Por eso decimos que esta edad cronológica no es algo no es un indicador fiable, ¿no es cierto?, de la manera como estamos envejeciendo. No es, porque como en la sesión anterior justamente hablamos de eso, como el envejecimiento es algo muy complejo, ¿no? Y por lo tanto no se trata de una cuestión del tiempo en sí, sino las ocurrencias, lo que ocurre durante este proceso. Y como la vez pasada hicimos un pequeño ejemplo, por ejemplo, sobre dos automóviles. A ver, dos señores se compraron la misma marca del automóvil, los dos se compraron en el mismo año, pasados 5 años,
uno de los autos estaba muy bien, se le veía como si estuviera nuevo, mientras que en estos 5 años el otro auto estaba muy deteriorado. ¿Y esto qué tiene? Por eso es esta analogía, estoy dando a entender que no es tanto el tiempo en sí, sino lo que ocurre en ese tiempo. ¿Mm? Eso tienen que entender. Por eso es que no se puede aplicar y decir que una persona está más envejecida por ser mayor. Ojo, una persona menor puede estar más envejecida de la que tiene más edad cronológica. Eso debe quedar claro en todos nosotros. Entonces, por eso es que también falla este constructo de la vejez. Aprender y desaprender de las personas mayores. Las personas mayores son personas que alcanzaron la madurez y todos envejecen en distintas condiciones, a un ritmo diferente, y también, por supuesto, mucho aprenderemos de dichas personas, ¿no? De hecho, pero también podemos desaprender. ¿Por qué? Porque no todas las personas mayores puedan ser portadores de un mensaje positivo. También no debemos idealizar tampoco, ¿no? En cierta forma, te muestran el camino a seguir y también te muestran lo que no debe seguir, ¿no? Evaluando su propio envejecimiento. Entonces, de las personas mayores aprendemos y desaprendemos. Entendamos que aquí no estamos idealizando, aquí simplemente estamos reconociendo el valor de las personas, por supuesto, por el hecho de ser personas y que son sujetos de derecho y que por lo tanto tienen total autonomía, ¿no? O sea, tienen la plenitud de tomar sus decisiones, salvo en casos extremos, pero siempre es posible. Entonces, de esta forma, cuando hablamos, como yo les dije inicialmente, qué imágenes aparecen en ti cuando piensas en personas mayores, haga esta reflexión que yo les he planteado, ¿no? Entonces, ya saben, describe lo que ves, lo que sientes, define para ti las personas mayores y reflexiona sobre lo que viste, sentiste y pensaste, y a partir de ahí vas a encaminar tu visión para trabajar lo mejor posible con las personas mayores. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda reflexión del día de hoy. Un verdadero enfoque preventivo para la gerontología. Yo quiero justamente iniciar esto. Hoy en día hay mucha, se puede decir, alarmismo con respecto al futuro, por el hecho de que dicen que va a haber muchas personas mayores, hay que prepararse ya para atender el Alzheimer y todas estas cosas, ¿cierto? Mucho se habla de eso y, y sin embargo, no tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Y en los estados nacionales un verdadero enfoque preventivo, ¿no? Que es necesario tener. Porque si ustedes, como creo que les planteé también eso, que ustedes vayan a Google y escriban ahí políticas públicas para el envejecimiento, ¿y qué es lo que van a encontrar? Políticas públicas para personas mayores, nada más. Y por supuesto que es importante que haya políticas públicas para las personas mayores, claro que sí, pero también deberíamos enfocarnos en una política pública para el envejecimiento de toda la población. Y por esa razón es que también falla el enfoque preventivo. Lamentablemente, hay que decir la verdad, y acá no vamos a endulzar la píldora ni vamos a hacer idealizaciones de ningún tipo. Si una persona ha tenido un estilo de vida negativo y deplorable, no puede esperar un milagro cuando ya esté mayor. ¿Entendido? Entonces, nosotros lo que se trata de entender acá es que
Nosotros tenemos que tener gerontología en todo el curso de la vida. Y no es cuestión de que yo solamente me ocupo de las personas mayores. Yo creo que hay que entender que el proceso de envejecimiento, si bien algunos dicen que es desde la concepción, pero bueno, eso yo me parece un poco exagerado, pero sí, cuando ya terminamos nuestro desarrollo, cuando ya somos adultos, ahí ya estamos envejeciendo. Entonces, no es un punto de decir que recién vamos a hacer una política pública para proteger a las personas mayores, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué pasa con todos los que estamos envejeciendo? Como nosotros no percibimos o no nos preocupamos de repente por el futuro, entonces vivimos como que no va a pasar nada y estamos tomando tragos, estamos fumando, estamos alimentándonos con chatarra. Entonces, si no hay un enfoque preventivo que le diga a la gente, tú quieres vivir bien, incluso cuando ya estés muy mayor, quieres o no, pero hay cosas que son básicas, que son fundamentales y que tienen que hacerse desde temprano. A veces nos dicen siempre, nunca es tarde, nunca es tarde. Es cierto que en algunas cosas se puede decir eso, ¿no? Tú puedes cambiar de tu manera de pensar, puedes cambiar ciertos objetivos, adquirir un sentido de vida nuevo. Sí, es cierto también que puedes cambiar y decir nunca es tarde en algunas cosas, pero no en todas las cosas. Entonces, entender que las cosas son serias cuando tú haces un estilo de vida deplorable, ¿no? Entonces, ¿cómo estás envejeciendo? ¿De qué manera vas a envejecer? ¿No? Entonces, y a eso agreguémosle también el tema epigenético, porque la manera como estás viviendo va también a alterar también nuestro ADN, ¿no? Entonces, hay que entender que para que haya un verdadero enfoque preventivo, no vamos a estar alarmando a la gente, no, hay que ponerse a trabajar ya sobre el tema. Vamos aquí a la siguiente. ¿A dónde van las políticas públicas? ¿Estamos previniendo o solo estamos como bomberos? Nos gusta ser bomberos, ¿no? O sea, apagar el incendio nos encanta, pero la idea es que no haya el incendio. ¿Es así o no? ¿No? La idea es que no haya el incendio, pero no. Las políticas públicas dicen, se ocupan del envejecimiento solamente a partir de los 60 años, ¿no? Pero pero va a haber varios incendios ahí, ¿no? ¿Y por qué? Porque las políticas públicas no han tenido el carácter preventivo que deberían tener. Entonces, eh, así es como eso es lo que ocurre. Por ejemplo, vas a un ministerio que se trata sobre el tema de personas mayores, convocan a políticas públicas, ya sea una encuesta con grupos de personas mayores supuestamente representativos, y sobre esa base van a hacer la política pública. Pero no hacen preguntas a personas de menos edad, que también están envejeciendo, los de 50, los de 40, los de 30. Entonces, eso está mal, definitivamente. Tenemos que tomar en cuenta todas las personas envejecientes. Entonces, ¿estamos previniendo o solamente o nos encanta lucirnos como bomberos, ¿no? Entonces, cultura gerontológica tiene que haber en la educación desde edades tempranas. El hecho no es que nosotros vamos a convertir a todos en gerontólogos, no. Lo que tenemos que hacer es tratar de que haya esta cultura gerontológica en forma de cursos, en forma de capacitaciones, en todos los niveles y a diferentes edades, incluso de edades tempranas. Los niños mismos ya deben entender qué significa el envejecimiento, qué significa las personas mayores y todo eso. Entonces, pero no somos preventivos, pues, y después nos convertimos en los alarmistas. ¡Uy, qué preocupación! Va a haber mucho Alzheimer, que va a haber mucho... No, pues, la cuestión es ponerse a trabajar ahora. Y qué fácil es dar alarmas, ¿no?
y decir, claro, va a haber un montón de gente dice que va a haber demencias y que por lo tanto va a haber también negocio para la salud, algo así. No, pues, así no, eso no es la manera de pensar adecuada. Entonces, cultura gerontológica desde las edades tempranas, porque todos envejecemos. Aunque se dice que nunca es tarde, como yo decía aquí, ¿qué tanto prevenimos al solo enfocarnos en las personas mayores de 60 años? ¿Qué está pasando en esas personas que no han tenido tal vez un estilo de vida muy adecuado y ya a los 50 años ya se encuentran como si fueran una persona vulnerable, ¿no? Entonces, hay personas que tienen enfermedades graves ya a los 40. Entonces, pero claro, la prevención comienza a los 60 años. No, pues, eso no puede ser. Estamos previniendo, tenemos que prevenir. Ahora, la prevención, ¿a dónde van las políticas públicas? Después, eso de que, como se decir, nunca es tarde, ya saben, ya, ¿no? Ese es algo, va entre comillas, que tanto prevenimos al solo enfocarnos ahí. Ahora pasamos al otro. Entonces, necesitamos esto, política pública para el envejecimiento de todos. Esto es lo que necesitamos. Paralelamente, no quiere decir que yo esté diciendo que vamos a reemplazar las políticas públicas de personas mayores. No, eso es otra cosa, eso es aparte. Ya, ese es otro tema. Política pública para el envejecimiento de todos. Política pública sobre el envejecimiento de la población. Incidir en una verdadera nueva longevidad. No la nueva longevidad, bueno, que dicen que no es vivir más, sino solamente mejor, no. La humanidad aspira a vivir más y, y mejor, ambas cosas. Queremos vivir más y queremos vivir mejor. Es decir, las dos cosas. No, no estamos acá que no es vivir más, no. Entonces, esa sería una verdadera nueva longevidad. Faltan políticas públicas promotoras que apoyen la investigación científica, por ejemplo. Hay investigación biológica, hay acá biólogos moleculares en los ministerios que están revisando el tema del envejecimiento. No hay, no hay, ¿no? Entonces, entender también la necesidad urgente de educación. Las escuelas, las universidades, los institutos, las empresas, en todos lados, tiene que haber conocimiento sobre envejecimiento. Es decir, difundir ampliamente cultura gerontológica en la sociedad. Esa es la gran tarea, ¿no? Una tarea muy grande que tenemos por delante. Entonces, para incidir, ahora, el tema como decíamos, hay gente que me dice, sí, pero yo no quisiera ser longevo si voy a estar enfermo. Y yo ya le digo una cosa, primeramente, para alcanzar la longevidad tienes que ser saludable. Si no eres saludable, no vas a llegar a ser longevo, simplemente, ¿no? Si eres una persona con patologías, ¿no? Generalmente van las dos cosas, no se puede separar. Longevidad siempre tiene que venir con una salud más o menos adecuada, como para que la persona pueda seguir viviendo. Es imposible que una persona llegue a una amplia longevidad, ¿no? Cuando no tiene salud en absoluto. Entonces es complicado hablar de ese término. Sobre todo cuando no estamos hablando acá de zonas azules. Entonces, por eso hay que reiterar, ante el alarmismo, prevención. Prevención desde edades tempranas. Mucho de lo que ocurre en las personas mayores ocurre por falta de prevención, porque no se ha trabajado la prevención. Muchas de las mal llamadas enfermedades de la vejez, que están entre comillas, se reducirían si hubiera un buen sistema preventivo que deberían abordar
el envejecimiento de toda la población, y no solamente de personas mayores, porque en la actualidad son los estados bomberos los que actúan. Eso es lo que tenemos. Tenemos un estado bombero, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, tenemos que entender que necesitamos educación y atención. Y también atención primaria de calidad. La base de todo, la atención primaria también. Y eso también tiene muchas deficiencias. Entonces, el tema no es paliar la vulnerabilidad, sino evitarla. O sea, tenemos que ser digamos, eh, sí, más ambiciosos, diría yo. Sí, deberíamos ser más ambiciosos, o sea, ir hacia arriba. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, estos estados bomberos, le llamamos a aquellos estados que aparentemente atienden a las personas mayores cuando ya están enfermos, pero no hay ninguna política preventiva adecuada. Y muchas de estas enfermedades han podido no darse, simplemente, ¿no? No han tenido por qué realizarse. Bueno, y sin embargo, eh, sí, para lo que es no respetar los derechos como se hizo durante la época de la pandemia, para eso son campeones. A eso sí, enciérrenlos a ellos, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. ¿Por qué en la actualidad son los estados bomberos los que actúan? Educación, atención primaria de calidad, eso es lo que necesitamos. El tema, como hay que reiterarlo continuamente, no es un paliativo, no, no, tenemos que hacer un trabajo serio. Entonces, por eso es que yo a veces critico bastante este alarmismo que a veces hay con respecto al futuro, que dice que va a haber muchas personas mayores y todo. Pero hay que ver también, así como vemos el lado digamos que preocupa, también hay que reconocer que ha habido un crecimiento del grupo de edad de personas mayores, están más saludables, están más fuertes de lo que eran antes. Entonces, ha habido un crecimiento cualitativo también, que eso contrarresta esa supuesta vulnerabilidad que se le achaca, ¿no? Entonces por eso también hay que responderles a estos señores alarmistas para decir que antes de alarmismo hay que hacer de una vez ya las políticas preventivas necesarias, ¿no? Para que no ocurran tantos problemas de salud que afectan no solo a las personas mayores, sino a todas las personas envejecientes. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Ahora, es cierto que todo ser humano aspira a vivir lo mejor posible, pero también debe entender que eso hay que aprender también, ¿no? Aprender a vivir, aprender a envejecer. Ahora, no existe todavía ninguna fórmula que sea posible que el envejecimiento se vaya a detener. Lo que sí hay es que la posibilidad que, por ejemplo, las personas ralentizan el proceso de envejecimiento gracias a sus buenas actitudes, actividad física y buenos hábitos en general, ¿no? Entonces, estos buenos hábitos hacen que nuestra funcionalidad se conserve plena, incluso en edades avanzadas. Entonces, esto sí se puede lograr, claro que sí. Eso no es una fantasía ni nada, eso es una cosa que se puede. Pero el asunto, la clave del asunto, está en el estilo de vida también, qué has hecho tú de tu vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de tu vida? Y eso es lo más importante. Por eso, eh, entonces vamos a insistir en que es necesario una política pública que genere este conocimiento gerontológico difundido. Aquí no se trata, hay que distinguir dos cosas. Una es el profesional
con conocimientos gerontológicos, ¿no es cierto? Y por lo tanto que se va a desarrollar en el campo de la gerontología, ¿correcto? Y otro es el caso de la persona que tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque ha sido capacitado y por lo tanto tiene cultura gerontológica. Y este es el punto importante. ¿Es importante que haya muchos profesionales de la gerontología? Sí, por supuesto, pero necesitamos mucho más personas con cultura gerontológica, que entiendan, que comprendan los aspectos básicos, fundamentales de lo que constituye la vida y el envejecimiento en sí, y cómo lograr lo mejor para todos nosotros, ¿no es cierto? Esto es el punto importante a tratar. Entonces, ahorita dejamos esto aquí. Y bueno, eh, yo pienso que espero que algunos de ustedes, los presentes, hayan hecho también su reflexión, ¿no? Como yo les dije en el inicio del programa, la idea es que poníamos en nuestra cabeza la pregunta, o sea, tratábamos de, cuando piensas en personas mayores, ¿qué imágenes se presentan? ¿No? Entonces, eso tiene mucho que ver con la actitud también que vas a tener tú frente a las personas, a las actitudes que tú vas a tener frente a las personas mayores, cómo vas a actuar frente a las personas mayores, a quiénes consideras las personas mayores. Y ahora, entendiendo de que las cosas van cambiando y que hoy tener 60 años ya no significa realmente gran cosa como podía ser antes. Ahora han cambiado las cosas. Ya no es, tienen que tratar de entender de que eso de la vejez a los 60 años ya es una cuestión, es algo que está ya muy cuestionada por el asunto de que hay cambios, ¿no es cierto?, en la sociedad. En estos cambios se va dando que los sujetos sociales adquieren un rol mucho más significativo, mucho más importante, incluso mucho más saludable y más fuerte. Entonces ya ese momento llamarle vejez, muchas personas mayores ya se rebelan contra eso. ¿Mm? Entonces ellas mismas comienzan a cuestionar si esto se llama vejez. Entonces, esto es motivo también de reflexión muy importante. Así que eh, espero que hayan hecho su reflexión también ustedes sobre el tema que tiene que ver con lo significado de lo que son personas mayores, porque al final de cuentas personas mayores son simplemente personas que están en proceso de envejecimiento, como lo están también los de 30, los de 40 y los de 50. Todos son personas en proceso de envejecimiento. Entonces, ¿quién define que esta persona que está en el proceso de envejecimiento pasó a otra etapa? ¿Cuáles son las características que definen que esta persona pasó a otra etapa? ¿Es la edad cronológica? La edad cronológica no es ningún indicador fiable de nada del envejecimiento. Es solamente calendario, es número, nada más. Eso hay que entenderlo. El proceso de envejecimiento no tiene nada que ver con nuestro calendario, no tiene nada que ver con nuestro reloj. Y reiterar que no es una cuestión de medida del tiempo con nuestros relojes, no, es lo que ocurre en el tiempo. Por eso cuando di el ejemplo del automóvil, ¿no? Los automóviles eran fabricados en la misma fecha, todo igual, pasaron 5 años y uno de ellos estaba mucho mejor que el otro, ¿no? O sea, estaba más, mejor, preservado, por decirlo así, estaba en mejores condiciones, mientras que el otro no funcionaba bien. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Con la manera como nosotros manejamos nuestra vida, cómo transitamos a través de ese proceso de envejecimiento. Entonces, el envejecimiento es inevitable, sí, no es una enfermedad,
nada de eso, pero está claro que la humanidad en sí está luchando contra el envejecimiento, pero de alguna forma, a veces consciente o inconscientemente. Adoramos la vida, queremos vivir más. Es real, es real. No hay que ser hipócritas. Entonces, a veces comenzamos a decir cosas que realmente no son ni siquiera nuestros sentimientos, no es ni siquiera lo que pensamos. ¿Y sabes por qué lo dicen? Lo dicen para quedar bien. Uy, ¿qué van a decir las personas si dijeran que a mí sí me gustaría vivir 120 años y llegar a tener 80 bailando y 90 bailando? Entonces, eh, estas cosas que para muchas personas pueden realizar, pueden ser hasta fantásticas, ojo, que ya se están dando, está aumentando la longevidad en el mundo. Ahora hay mucho más longevos que antes. Hoy ya tenemos un récord que ya está sobre los 122 o 124 años. Entonces, eso quiere decir que ya las cosas están cambiando. Entiéndanlo bien. Entonces, de repente nosotros no vamos a recibir grandes beneficios que los van a tener las personas que van a llegar en las próximas generaciones. Eso está claro. La humanidad va a seguir creciendo y va a seguir alcanzando logros importantes. ¿Mm? Así que tampoco no hay que decir que es cierto. Así como el envejecimiento no es algo natural, las enfermedades también tienen origen natural, ¿no? Y sin embargo, las enfermedades no son la normalidad de la persona, ¿no? O sea, no representan la salud. Entonces, por lo tanto, no se puede normalizar tampoco la enfermedad durante el tiempo que la persona se convierte en persona mayor. Y de hecho, más adelante ya se está tratando también de ver el tema que yo hablé al inicio del programa de hoy con relación a los términos que se están utilizando de una manera inadecuada. Y me gustaría que lo puedan ver, que lo puedan leer. A ver, lo vamos a ver. Aquí está. Decíamos, ciertas expresiones o denominaciones respecto a las personas mayores son costumbristas, ¿ya? Son costumbrismos y no deberían plantearse como una forma correcta y profesional, ¿correcto? Entonces, y mucho menos pretender que personas de otros países y culturas adopten tales términos o denominaciones. Hay palabras que en otros países tienen otra connotación diferente. Por eso es que la gerontología debe dejar de lado los costumbrismos y utilizar un lenguaje más preciso, un lenguaje más universal y que sea y profesional. Esa es la idea. La idea no es que sí, en mi país nos gusta decir esa palabra. Bueno, esa es una cuestión de ese país, pero tenemos que tratar de tener un lenguaje más universal. Ahora, si se piensa en nuevos términos de uso, y esto está claro, lo primero es realizar un estudio etimológico antes de adoptarlo. Hay una palabra que está por ahí en la red, abunda, y eso está bastante, ¿ya? El término se llama vejeces. Yo hice un estudio sobre ese término vejeces porque la idea de los que lo han adoptado dicen que porque como la vejez es algo diverso, entonces lo vamos a pluralizar. Pero en realidad no es necesario emplear ese término tomando en cuenta que si la persona tiene un uso correcto de la comunicación y del lenguaje, siempre va a poder expresar la heterogeneidad y la diversidad de muchas formas, no necesariamente con una palabrita mágica que te va a ayudar. Entonces, eso hay que recordarlo. Yo estuve investigando sobre el tema, entonces descubrí que este término ya existía hace mucho tiempo en español, ¿ya? Y como ustedes, los voy a invitar a que ustedes mismos lo comprueben, por favor.
Entren a Google y digan oraciones con la palabra vejeces, y ahí le van a descubrir. El término vejeces es un término que tiene una connotancia edadista, es decir, en muchos aspectos se está refiriendo a achaques, manías y cosas propias de los viejos. Ese es uno de los significados. También lo han acogido como plural de vejez, pero este es el tema, fue planteado por un francés allá por los años 90, después se reformuló en el 2008, pero el problema que vamos a tener también con las traducciones, amigos, es que cuando traducimos, creamos a veces problemas, hay problemas con las traducciones, porque tú traduces de un idioma a otro y sale una palabra que tiene mala connotación, que significa otra cosa que no es. Entonces, ahí sí es el problema, ¿ven? Entonces, las traducciones a veces no pueden ser literales. A veces es necesario hacerla algo equivalente, no literal. Entonces, lo que pasó con este tema es que simplemente se tradujo de forma literal y salió esa palabra, que en el español ya existía esa palabra hace un montón de años. Por eso yo decidí yo siempre, hay que tener un estudio etimológico antes de agregar un término a una disciplina. Y ojo que la gerontología es una ciencia. No es una ciencia exacta, ¿no? Pero sí es una ciencia, es una disciplina importante y por lo tanto merece el respeto. Porque entonces estamos hablando de aquí de una falacia lingüística. Eso se llama una falacia lingüística. O sea, un término mal empleado. Entonces, entender que esto cuando hablamos, además hay una cuestión bien importante. Los conceptos son las unidades básicas del conocimiento. ¿Qué significa? Unidades. O sea, uno es unidades, unidades. Lo que quiere decir que no existe el concepto vejeces, lo que existe es el concepto vejez. Ese es el término. O sea, me escucho, el concepto es vejez, no vejeces. Entonces, claro, de todas maneras, como yo digo, anteriormente yo di una conferencia que se llamaba 100 formas de expresar la heterogeneidad y la diversidad en tema de envejecimiento. Entonces, yo expliqué cómo una persona puede expresar ese concepto, pero de diversas maneras, dentro de su discurso, en su manera de hablar, ¿no? Y también di ejemplos como incluso las preguntas tienen trampa, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué los jóvenes son malcriados? ¿Qué estoy haciendo con esta pregunta? Estoy también haciendo una afirmación, ¿no es cierto? Estoy afirmando. O sea, les pregunto, pero también afirmo. Es decir, le estoy diciendo, los jóvenes son malcriados. Entonces, ¿qué? Estás generalizando. ¿Te das cuenta? Estoy discriminando. Entonces, los jóvenes tienen malcriados. ¿Ya? Igual si yo te pregunto, ¿por qué las personas mayores se caen? Entonces estoy afirmando que las personas mayores se caen, cuando sabemos que muchas personas mayores están muy bien y no tienen riesgo de caída. Entonces, esto, la manera como nos comunicamos, también debemos entender que estamos con una ciencia, y una ciencia, cuando hablas de una disciplina, tienes que tratar de que los términos sean precisos, que no tengan ambigüedad. Ese es el problema, ¿ves? Cuando yo estaba hablando sobre ese término, estaba hablando de que ese término es ambiguo. Incluso en otros países, la palabra vejez significa objeto sin valor, o sea, cosas que no, antiguayas, cosas viejas que no tienen. Entonces, yo he planteado incluso la necesidad de que para el futuro el término vejez también sea reemplazado. Y lo estoy, y a través de este artículo que se llama El cuestionamiento de la vejez, que yo se los voy a compartir a los que quieran, y que también los que deseen pueden verlo en el video en YouTube,
pueden ver el video donde está en el segundo día del Congreso de Vanguardia Gerontológica, hice la presentación del tema, el cuestionamiento de la vejez, donde las propias personas mayores reclaman también, reclaman que que no se sienten parte de esa etapa. Entonces hay que pensar en esto. ¿Sabe? Los tiempos cambian, hay cosas nuevas y a veces uno tiene que ser un poco, no temer, no hay que temer a la polémica, no seamos temerosos de la polémica, no tengamos miedo, expresemos nuestras ideas, expresemos lo que sentimos, porque yo creo que el hecho de que, yo siempre lo voy a repetir esto, cuando una persona importante dice algo, muchos dicen, ya, uy, si lo dijo él, debe ser cierto. Tampoco no es así. Hay que comprobar. Entonces, eh, también igualmente cuando algo lo dice muchísima gente dice esto, debe ser cierto, ¿no? Algo así. Pensamos, no, analícenlo, piénsenlo, ¿no? Reposen ahí ese concepto, esas palabras en sí, y se van a dar cuenta de los errores que hay, porque hoy en día en las redes sociales hay tremendos errores, ¿ya? Conceptuales, lingüísticos, mal uso de las imágenes, estereotipos, es de todo. He visto mejoras importantes, pero todavía persisten muchos errores todavía. Ujú. Tanto a nivel de escritura como también a selección de las imágenes y todo. Y todos nosotros hemos de entender que hoy todos somos creadores de contenido. Acá nadie puede decir que yo no tengo nada que ver con eso. No, claro, por supuesto que sí. Hoy en día, a través de las redes sociales, todas las personas se convierten en creadores de contenido. Todas las personas comparten fotos con mensajes, a veces comparten artículos, eh, pensamientos, etc. Entonces, hay muchísima actividad de este tipo y ustedes deben estar siempre eh, captando eso. Entonces ya como ya estamos casi en los últimos minutos del programa, vamos a informar sobre las próximas actividades. Ahora, particularmente, tenemos una actividad muy grande que es la de la actividad académica anual ya de la red internacional número 1. Vamos a tener ahí, pero justamente ahorita estoy tratando de mostrarles. Acá está. Muy bien. Acá está. La red internacional número 1 presenta la primera actividad anual con la participación de la licenciada Rosa Valentina Campos, que ella es de Argentina, cómo ayudar a las personas mayores a la adherencia de la práctica a la actividad física. El doctor Carlos Miranda Videgaray de México, la resiliencia en gerontología, un concepto de dos filos, es una pregunta. Dice la magíster Judith Ávila Salas, que es nuestra subdirectora académica, abordará el tema de abuelos cada vez más grandes o más jóvenes. La doctora Karina Rodríguez, que es de Guatemala, el significado de la calidad de vida para la persona mayor y su familia. Luego, la magíster Alba Chavarriaga, que es de Colombia, hablará sobre las diferencias conceptuales en el abordaje de los temas de envejecimiento. Luego, el licenciado Richard León, de Perú, y COPE, Atención Integrada para las Personas Adultas Mayores. Y finalizando, bueno, la licenciada Marcela Vázquez, que es de México, con entornos y comunidades amigables con la demencia. También vamos a tener grandes eventos. ¿Por qué razón? En octubre tenemos la mesa redonda, las grandes polémicas de la gerontología. ¡Wow! Eso va a estar fantástico. Va a ver, se van a tocar los temas más controversiales, impactantes en las grandes polémicas de la gerontología en octubre. Así que estén atentos porque vamos a estar pasando la información. Y luego en noviembre nosotros estamos cumpliendo 11 años. La Central Gerontológica Internacional cumple su 11º aniversario
con una gran jornada gerontológica de 2 días con temas diversos con los representantes de todas las unidades y redes de la Central Gerontológica Internacional. Luego, bueno, vendrá mi conferencia anual con el respectivo panel donde va a hacer, voy a hacer un resumen de todo lo presentado durante el año y también lo que viene para el próximo año y otras cosas importantes. Y también, finalmente, otro evento grande que va a cerrar el año va a ser las conclusiones del estudio de vanguardia gerontológica. Vanguardia gerontológica está presentando la sustentación de las conclusiones de todos los análisis recibidos durante 3 años. Ya cumple 3 años la unidad vanguardia gerontológica, cuya coordinadora académica es la magíster Judith Ávila Salas de México. Y bueno, yo soy el coordinador general y también contamos con la participación muy importante de la gerontóloga Luz Zaragoza, también de México, y la gerontóloga peruana Elda Lavajos. Así que vamos a cerrar un año fantástico realmente con él. Ya saben, inviten a sus amigos, estén con pendientes con la Central Gerontológica Internacional. Los que quieran asociarse a la central, con mucho gusto, van a tener muchas posibilidades de participar. Muy bien, ahora sí ya nos despedimos y ya nos veremos en el sábado. El sábado nos vemos en el programa Gerontológicos Sabatino.